Vamos a compartir entonces el mensaje de hoy. Ahora sí, vamos a ir a la placa del título. En línea con los mensajes que hemos venido compartiendo estos fines de semanas atrás, el título del mensaje de hoy es Libres para obedecer. La verdadera liberación del discípulo. Libres para obedecer. ¿Recuerdan que esto nos sonó un poco paradójico hace unos domingos atrás? Creo que fue el último domingo que compartíamos esto de que, al fin y al cabo, Dios nos hace libres para hacernos esclavos. Dios nos hace libres para hacernos esclavos. ¿Nos llamó la atención eso? Sonó como algo paradójico, pero realmente lo comprendemos, podemos comprender desde el punto de vista que lo hizo ver y lo hizo saber el apóstol Pablo. El apóstol Pablo precisamente se autorreconocía como esclavo de Jesucristo. Lo podemos ver en las epístolas paulinas. Cuando ustedes leen la introducción a las cartas de Pablo, van a ver que allí cuando Pablo saluda, él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, siervo de Jesucristo o esclavo. También es otro de los títulos que él utiliza en alguna de sus cartas. Esclavo o siervo de Jesucristo. Lo que podíamos comprender era que esa palabra siervo o esclavo que Pablo utilizaba, escrita en griego, en el original griego, se escribe la palabra doulos. Doulos, ¿sí? Y esa palabra griega doulos tiene que ver con aquel esclavo que por amor, una vez que se terminaba el tiempo de la esclavitud y quedaba libre, en ese tipo de esclavitud que se usaba en aquel tiempo en el pueblo de Israel, cuando el esclavo quedaba libre, él podía escoger quedarse en la casa de su amo. ¿Cuándo podía escoger eso? Cuando la persona consideraba que su amo había sido tan amable con él, que había sido tan respetuoso con él, que lo había dignificado aún siendo esclavo y le había dado un lugar de afecto en su casa y en su familia. En ese caso, si el esclavo quería quedarse viviendo en la casa de su amo y seguir trabajando para su amo, lo podía hacer. Ahora tenía toda la libertad de escoger quedarse. A ese tipo de esclavitud se le llamaba esclavitud por amor, ¿sí? Esclavitud por amor. Era un esclavo por amor, porque él también quizás había estado muchos años viviendo en la casa de su amo y sirviendo en aquel lugar donde había sido muy bien tratado, muy amado, afectuosamente tratado. Entonces esta persona tenía la posibilidad de quedarse por amor a los amos ahora, ya no porque ellos le brindaban esto, sino porque él había aprendido a amar a sus amos también. Entonces escogía quedarse en la casa de sus amos y lo podía hacer con toda libertad. Es decir, él estaba libre, ya era libre. Él podía quedarse o podía irse. Podía quedarse y luego más tarde irse. Podía hacer lo que quería con su vida. Pero en este caso, este tipo de esclavos decidían quedarse. Pablo utiliza esa terminología griega, doulos, para referirse precisamente a ese tipo de esclavo, al que se queda por amor a su amo a servirle como siervo y esclavo por siempre. Entonces Pablo se llama a sí mismo de esa manera y nos hace entender a nosotros que también nosotros tenemos la misma posibilidad. Yo vengo a Cristo, Cristo me hace libre del pecado pasado. ¿Se acuerdan que entendíamos estos domingos atrás que la santidad tiene tres tiempos? Tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. Hay una santidad que es posicional y hay una santidad que es progresiva. La santidad posicional es la del pasado, cuando Cristo perdonó nuestros pecados y nos limpió del pasado y de todo pecado que hayamos cometido antes de venir a su conocimiento. Pero resulta que nos llevamos la gran sorpresa que el día que conocimos a Cristo sentimos la paz de Dios en nuestro corazón porque nos perdonó nuestros pecados, pero resulta que al otro día estábamos pecando de nuevo. Sí, ¿qué pasó? ¿Cómo si Dios me perdonó y Dios entró en mi corazón y el Espíritu Santo vino a mi vida? ¿Cómo es posible que yo siga pecando? Entonces allí hemos entendido que se produce este fenómeno que Pablo escribe y describe en Romanos 7, verso 15 al 23. Cuando Pablo decía, yo quiero hacer el bien, quiero hacer las cosas bien, yo conozco la ley de Dios, yo amo la ley de Dios, pero aunque quiero hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. ¿Por qué me pasa esto? Dice Pablo. ¿Qué me está sucediendo? Lo que aborrezco hacer es lo que termino haciendo. Y Pablo, en esa introspección analítica que lleva a cabo en ese momento, se da cuenta que hay algo dentro de él
Esto lo dice en el verso 23 y la versión TLA bíblica, la versión bíblica TLA es la mejor para esto, para entender esto. Cuando dice Pablo allí que él se da cuenta que hay algo dentro de él. Hay algo dentro de mí. Hay algo dentro de mí que no me permite vivir en la santidad que yo quisiera. A ver, permítanme, lo voy a buscar inmediatamente. En la versión TLA, a ver si la tengo aquí, en la tablet. Versión TLA. Para leer ese versículo nada más, vamos a leer. Entonces allí en Romanos 7, versículo 23. Y vamos a buscar la TLA. Ahí estamos. Dice Pablo así, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel, donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar, porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Entonces, en ese momento le embarga el corazón de Pablo un sentimiento de fracaso, de frustración. Se siente miserable en ese momento, y en la versión Reina Valera dice, miserable de mí. En esta versión dice, pobre de mí, pobre de mí. Y se pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Fíjense que Pablo utiliza la palabra liberar. ¿Quién me librará? Dice. Ahí entra la liberación que estamos hablando en estos mensajes. ¿Quién me librará? ¿Quién me hará libre de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios, dice, porque sé que Jesucristo me ha librado. Jesucristo me ha librado. Amén. Es decir, el Señor Jesucristo es aquel que con su poder, con la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, se derrama en nosotros y nos da el poder para que nosotros podamos vencer eso que está dentro de nosotros y que estará dentro de nosotros hasta que nos separemos de este cuerpo. Estará toda la vida con nosotros, ¿sí? La ley del pecado, así lo expresa en la versión Reina Valera 1960, dice la ley del pecado, que se levanta contra la ley de mi mente. La ley de mi mente tiene que ver con lo que su mente aprobaba, el hombre espiritual aprobaba, que era la ley de Dios. Es decir, la ley de la carne, que es la ley del pecado, se levanta contra la ley, se rebela contra la ley de Dios que está en nuestra mente. Muy bien, entonces hemos ido entendiendo todas estas cosas y lo importante de ser libres de eso, más que de demonios. Ya les dije el otro día que no es que eso no sea una realidad, es una realidad, pero es una realidad menor, muy pequeña, comparada con esta realidad que estamos tratando, con la cual vamos a estar toda la vida batallando. Toda la vida vamos a estar luchando. Entonces tenemos que entender cuáles son nuestras herramientas, qué es lo que Dios nos ha provisto en Cristo Jesús para que nosotros podamos ser en Cristo Jesús librados de esto que nos mantiene en una cárcel. Si no salimos de esa cárcel, el sentimiento de esclavitud va a estar siempre en nosotros, el sentimiento de frustración, de fracaso, de miserabilidad, como dice Pablo, siempre va a estar en nosotros. ¿Dios quiere que nosotros estemos en ese estado? Por supuesto que no. Dios quiere arrancarnos de esa cárcel, el Señor quiere sacarnos de esa esclavitud y nos quiere hacer libres para siempre y permanecer en libertad siempre. Entonces allí aparece el otro estado de santidad, que es la santidad progresiva. Dijimos, primero, santidad posicional, que es la que nos dio Cristo cuando le conocimos y por causa de eso nos hizo hijos de Dios, lavados por su sangre, salvos, ¿sí? Salvos de la condenación eterna. Y a partir de ese momento comenzamos el camino, dejamos atrás el camino del creyente, o deberíamos dejar atrás el camino del creyente, y comenzar el camino del discipulado. Hay que decir esto también.
Hay personas que se tardan mucho tiempo, demasiado tiempo, en estar en el estado de creyente, en quedarse en el estado de creyente, se quedan a vivir en ese estado de creyente y no avanzan hacia el estado del discípulo. Demasiado tiempo. El estado del creyente es para que lleguemos a Cristo. Cuando le creímos a su palabra y creímos en su sacrificio, nos arrepentimos de nuestros pecados y vinimos a Él abriéndole nuestro corazón, se acabó el tiempo del creyente. Ahí debería quedar. A partir de ese momento comenzamos el camino del discipulado. ¿Sí? El discípulo de Cristo, aquel que quiere comprender la voluntad de Dios y la quiere hacer a esa voluntad. ¿Se acuerdan lo que Juan, el apóstol Juan, dice allí? Vamos a leerlo en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, en el verso 31, 8:31, Jesús hablándole a unos judíos que habían creído en Él, habían estado oyéndole, creyeron en Cristo, ¿sí? Pusieron su fe en el Señor, es decir, que ya habían pasado de oyentes a creyentes. Pero ahora Jesús les habla a ellos inmediatamente, les dice, ahora que creen, no se queden ahí. Esta no es una estación para quedarse a vivir mucho tiempo. Ahora que creen, tienen que hacer esto otro, les dijo Jesús. Y lo dice de esta manera, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían, tiempo pasado, creído en Él. Ya eran creyentes. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, esto es un condicionante, Jesús está poniendo una condición. Si vosotros que sois creyentes permaneciereis en mi palabra, seréis, tiempo futuro, proceso de por medio, seréis verdaderamente mis discípulos. Verdaderamente mis discípulos. ¿Y por qué dice verdaderamente? Porque hay discípulos falsos. Falsos discípulos que se manifiestan como tales, pero su vida no es coherente con la fe que abrazaron. En este caso, Jesús les dice a estos judíos, si ustedes quieren ser verdaderamente mis discípulos, ustedes deben, fíjense que esto es una demanda que les hace Jesús a ellos. Ustedes deben permanecer en mi palabra. Ustedes deben. No está diciendo el texto que Jesús los haría sus discípulos. Noten esta diferencia, que ahí es donde vamos a enfatizar hoy en el mensaje. No es Jesús que les dice a ellos, ahora que ustedes han creído en mí, yo los voy a hacer mis discípulos. Yo los voy a hacer mis siervos. Yo los voy a hacer obedientes. Yo los voy a hacer tomar decisiones y llevarlas a cabo. Yo voy a hacerlo todo. Ustedes no hagan más nada que lo que ya hicieron, creer. Con que hayan creído es suficiente para que todo el resto de cosas que tengan que suceder en vuestras vidas me haga cargo yo de eso, 100%. ¿Dice eso el texto? No. El texto describe una demanda de Jesús a los creyentes. Aquí todos los que estamos somos creyentes. Posiblemente muchos de los que estamos aquí somos discípulos ya. Personas que quieren entender la voluntad de Dios para realizarla, para llevarla a cabo, para ser obedientes a Dios. ¿Sí? Otros ya posiblemente están en el camino del discípulo maduro, siendo siervos de Dios y llevando a cabo la misión que Dios nos ha dejado de predicar la palabra a otras personas y de enseñar el evangelio a las naciones. Posiblemente hay distintos niveles de discipulado dentro de nosotros, pero este llamado inicial es muy fuerte para todos aquellos que están recién llegando a Cristo hace poco tiempo y se han mantenido en esa posición de creyentes y nada más. Ese es simplemente el principio del camino, la punta de un gran iceberg
que debemos descubrir al descubrir el reino de Dios y su voluntad para con nosotros. Entonces Jesús les dice, si ustedes quieren ser verdaderos discípulos míos, deben ustedes permanecer en mi palabra. ¿Para qué? ¿Para qué debemos permanecer escudriñando las Escrituras, conociendo la palabra de Dios, entrando en los conocimientos profundos de lo que es la voluntad de Dios descrita en su palabra? Pues para que ocurra lo que dice el verso 32. En el 32 Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Estamos hablando de liberación, estamos hablando de libertad, y aquí Jesús está hablando del mismo tema. Para que haya verdadera libertad, para que seáis libres, realmente, de todas aquellas cosas de las cuales debemos ser libres, que son muchas, no las voy a enumerar ahora, quizás en un próximo mensaje enumeremos todas las cosas de las cuales Jesús nos hace libres. Aquí Jesús dice que es fundamental comprender que el camino del discipulado se debe realizar en base al conocimiento que vamos teniendo de Él y de su palabra. No habrá discipulado ignorante. No existe discipulado ignorante de la voluntad de Dios. Sí existe un creyente, pero un discípulo es uno que ha entrado en las Escrituras, es uno que ha entrado en el conocimiento de la voluntad de Dios, es uno que indaga, que explora. Ay, pastor, pero ¿qué pasa con el que no sabe leer ni escribir? Pregunta y aprende. Pregunta y aprende. No pasa nada con que no sepamos ni leer ni escribir. Preguntamos al que sabe. Dice el libro de Proverbios, júntate con los sabios y serás tú también sabio. Júntate con los sabios y tú también serás sabio. Mientras tú más te reúnas con tu maestro, más vas a parecerte a él y a su nivel de conocimiento. Ahora, si tú no te reúnes con tu maestro, después no te quejes que no tienes conocimiento. Tienes que juntarte con los sabios para que la sabiduría que tiene esa persona se te transfiera a ti también. Es la manera, es la forma que Dios ha establecido. Amén. Muy bien. Entonces, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si no conocemos la verdad, pues entonces la libertad será una utopía, podríamos decir, será una ilusión que se transformará en algo imposible de alcanzar. La libertad en Cristo será imposible si no conocemos antes la verdad. Y si conocer la verdad, si no lo hacemos previo a haber explorado y permanecido en la palabra de Dios, tampoco ocurrirá. Es un fenómeno progresivo. Por eso es que la santidad de este tiempo, en el tiempo del discipulado, es una santidad progresiva, porque se va a ir dando en nuestras vidas en la medida que vamos conociendo la voluntad del Señor. Lo importante es esto, que estemos con un corazón abierto y dispuesto para entender a Dios y su palabra, para entender su voluntad, para comprender. No importa que sepas mucho o poco, lo que realmente importa es que lo poco o mucho que sepas lo practiques. Ahí se ve realmente el verdadero discípulo. El verdadero discípulo no es el que sabe mucho, sino que lo que sabe lo hace, lo practica. Y sigue creciendo en el conocimiento y sigue practicando ese conocimiento que recibe de parte del Señor. Muy bien. Quiero que compartamos unos versículos bíblicos y busquemos en estos versículos bíblicos patrones comunes. Patrones comunes. Teniendo en mente esto que recién recordábamos de Juan 8, 31 y 32. Esa demanda de Jesús a los judíos que habían creído en él. Vamos a leer estos versículos y vamos a buscar patrones comunes. Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos. Pablo le escribe a la iglesia de Filipos y le dice a los hermanos de Filipos, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Quién se debe ocupar de la salvación?
Analice. ¿Quién debe ocuparse de la salvación con temor y temblor? ¿Dice Dios? Bien, muy bien. Veo que todos están cada vez más rápidos para hacer exégesis bíblica, ¿eh? Rapidito. Nosotros somos los que nos debemos ocupar. Cristo ya hizo lo que tenía que hacer para que nosotros alcancemos salvación. Pero entonces, ¿de qué está hablando Pablo aquí cuando dice que yo me tengo que ocupar en mi salvación con temor y temblor? Pablo está hablando de esa santidad que debo yo guardar en este tiempo de discipulado para que se cumpla lo que decía Romanos, que ahora lo vamos a leer, Romanos 6:22, el cual dice, ese texto dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Vuestro fruto, la santificación y como fin la vida eterna. Es decir, la vida eterna, equivalente a salvación, vida eterna, salvación eterna, está ligado a la santificación. Está ligada a la santificación progresiva, a la santidad progresiva. Yo soy salvo por fe, no por obras, que eso quede claro. Somos salvos por gracia, mejor dicho. Salvos por gracia mediante la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Eso está claro. Pero ¿qué espera Dios de mí? ¿Qué espera Dios de mí luego que he creído en Él? ¿Que quede ahí en ese estado de fe pasiva? ¿Ser un creyente pasivo? Claro que no. Inmediatamente Jesús les demanda a los creyentes que sean discípulos activos. Discípulos activos que van a buscar en primera instancia, como algo primordial para el crecimiento de su discipulado, el conocimiento. El conocimiento de la voluntad de Dios. El conocimiento que se encuentra escrito en los 66 libros de nuestras Biblias. Amén. Allí está el conocimiento de la voluntad de Dios. Ay, pastor, pero a mí Dios me habla por sueños. No, no seas vago para leer la Biblia. No seas vago para leer la Biblia. No seamos perezosos para estudiar. Algunas personas hasta creen que decir que Dios les habla por sueño suena muy espiritual eso. Dios viene y se comunica personalmente con ellos. Dios no le habla en congregación, a través de la Biblia, a través del pastor, predicando la palabra. No, Dios viene, tiene que descender de su trono en el tercer cielo, allí mismo donde Él está roncando plácidamente para hablarle personalmente a la señorita o el señorcito sobre algo que le quiere enseñar. ¿Eso está bien? ¿Eso es muy espiritual? No, hermanos, no en este tiempo, no en este tiempo. Sí hubo un tiempo cuando no existían las escrituras en manos del pueblo. Esto es algo muy reciente. Nosotros venimos a tener nuestras Biblias en nuestras manos hace apenas 500 años para atrás. Pero hace 2000 años que el cristianismo existe. La Biblia fue secuestrada por la religión para que el pueblo no leyera la voluntad de Dios, precisamente. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo lee la Biblia, lo que le ocurrió a Francisco, cuando el pueblo lee la Biblia, abre los ojos y se da cuenta que la religión le secuestró el conocimiento, que la religión le secuestró la Biblia, la palabra de Dios. Y que si de alguna manera le daban a conocer algún texto bíblico, lo hacían de manera cejada, bajo intereses espurios, vaya a saber con qué intereses. Y para atrás ni hablar, porque el conocimiento escritural viene desde hace 3.500 años. El libro más viejo de la Biblia, que se supone que es el libro de Job, tiene 1.500 años de vida antes de Cristo. Así que desde allá atrás, más los libros mosaicos, que también tienen 1.400 años antes de Cristo aproximadamente, desde allá atrás en adelante, nunca el pueblo, hasta hace 500 años atrás apenas,
Nunca el pueblo había tenido el acceso total y absoluto a las Escrituras. ¿Por qué? Porque siempre se monopolizó el conocimiento en cierta casta religiosa. Lo hicieron los judíos y lo hicieron los cristianos, o los pseudo-cristianos. ¿Sí? Bien, nosotros hoy tenemos la palabra del Señor a nuestra disposición, 24/7, en distintas versiones, en distintos idiomas. Eso ha sido un trabajo enorme, maravilloso, que han hecho los hombres de Dios que se ocuparon de ese ministerio, ¿sí? Precioso ministerio de poder multiplicar y replicar las Escrituras. Entonces, gracias a eso es que el pueblo cristiano, precisamente en la cristiandad, sobre la tierra se ha multiplicado por miles de millones, porque se abrió la Biblia. Antes, durante 1000 años, existió lo que se conoció históricamente como la Edad Oscura o el milenio del oscurantismo, donde no había conocimiento en el pueblo, no había conocimiento de las Escrituras, no había conocimiento de la palabra de Dios, había oscuridad total reinando sobre la tierra, y todo lo llamado religioso era regido por ciertos hombres corruptos de mente y de corazón, que lejos estaba en ellos de dar a conocer la verdad de Dios al pueblo. Pero gracias a Dios, que Él levantó a hombres reformadores, levantó a personas con un corazón inclinado al bien, levantó personas con la nobleza de corazón de ser honestos en las traducciones bíblicas y poder comenzar a traducir la palabra del Señor de manera honesta, aunque vaya en contra de sus propios principios. ¿Sí? Y la tradujeron y la replicaron, y por esa palabra es que hoy estamos conociendo al Señor y su voluntad. Entonces, volvamos a Filipenses. ¿Quién se debe ocupar de la salvación con temor y temblor en cuanto a vivir una vida coherente con lo que hemos creído? Nosotros, obviamente. La respuesta es esa. Soy yo quien debo decidir vivir ocupado en mi salvación. Me debo ocupar de ella. Romanos 6:22, que era el versículo que recién leíamos, dice, hechos siervos de Dios. Hechos siervos de Dios. Y cuando tú te haces siervo de Dios, tienes por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, la santificación, palabra compuesta por santidad y sion, el sufijo sion, que significa acción. El sufijo sion significa acción y santidad significa apartarse. Por lo tanto, la santificación, ¿qué significaba? A ver si se acuerdan. La acción de apartarse. ¿De qué? Del pecado, del mundo, para Dios. Nos apartamos de aquello y nos apartamos para Dios. Eso es santificarse. No tiene nada que ver con esto que también muchas veces la religión nos hizo creer, que la santidad tenía que ver con aquellas personas que murieron, que vivieron una vida beata o digna de ser llamados santos y que una vez que murieron pasaron a ese estado de santidad y ahora son mediadores entre Dios y nosotros y le podemos pedir a ese santo que pueda pedirle a Dios por nosotros. No, ese tipo de cosas fuera totalmente de lo que la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios dice claramente que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. No hay otro mediador, no hay otro puente, no hay otra forma de que nosotros lleguemos al Padre si no es por el Hijo. Él mismo lo reafirmó cuando dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Único camino para ir al Padre. Muy bien. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Santificación, apartarnos del pecado. ¿Fruto de quién? Dice el texto. Tenéis por vuestro fruto. Si pueden colocar los textos al pie, por favor, gracias. Tenéis por vuestro fruto. Así prestamos atención a cada parte del texto bíblico porque es muy importante. Tenéis por vuestro fruto. ¿Vieron que dice vuestro fruto? ¿De quién es ese fruto entonces? Muy bien, muy bien. Ese fruto llamado santificación es nuestro fruto.
es el fruto que Dios espera de nosotros. Es decir, que yo sea quien tome la decisión y lleve a cabo la acción de apartarme del pecado y del mal y ponerme a su servicio. Dios espera entonces que esa santificación la lleve a cabo yo. Yo debo santificarme. Yo debo ocuparme de mi salvación con temor y temblor. Vamos ahora a 2 Corintios 7.1. 2 Corintios 7.1 dice, recuerden que estamos leyendo estos versículos para buscar patrones comunes. 2 Corintios 7.1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, esa partecita, tales promesas, tiene que ver con las promesas que están escritas en el capítulo anterior. No lo voy a predicar hoy, pero eso está tremendo también. Es un tremendo mensaje ahí. Ya vamos a ver si pronto lo hacemos. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Y Pablo se incluye. No le dice, límpiense. Pablo se incluye diciendo, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. A ver, ¿quién escribe? Pablo. ¿A quién le escribe? A los cristianos que vivían en la ciudad de Corinto, la iglesia de Corinto, que se les llamaba Corintios, a los que habitaban allí. Les escribe a los cristianos de Corintios. Y a los cristianos, creyentes ya, obviamente, por eso eran llamados cristianos, Pablo les dice, sucios. Porque ¿a quién se le dice límpiese si está limpio? Es obvio que no. Le está diciendo ustedes están sucios. Se tienen que limpiar. Y no solo les dice sucios, les dice ustedes son contaminados. Están todos contaminados ustedes. ¿Cómo es esto? ¿Es que la sangre de Cristo me limpió de todo pecado y ya me santificó allá atrás y ya estaba todo hecho? No, Pablo les dice a ellos, ustedes están sucios, tienen que limpiarse. Ustedes están contaminados, así que se tienen que limpiar de toda contaminación en la carne y en el espíritu. ¿Con qué fin? Con el fin de perfeccionar la santidad. ¿Pero cómo? ¿Entonces la santidad no es perfecta? Claro que no. Claro que no lo es. ¿Por qué? Porque todo el tiempo nos estamos santificando. Eso es perfeccionar la santidad. Eso es ir increyendo en la santidad, ir pasando, viviendo ese proceso de apartarme todos los días, cada vez más, de aquel viejo hombre, aquella vieja naturaleza, aquellos vicios y prácticas pecaminosas que teníamos en la vieja vida antes de conocer a Cristo. Entonces, suena fuerte esto, yo lo sé, por eso se los digo con una sonrisa para que nadie se me ofenda, pero es una realidad. ¿Puede el cristiano estar sucio si necesita limpiarse? Evidentemente sí. ¿Puede un cristiano estar contaminado? Evidentemente sí. ¿Puede un cristiano estar contaminado en la carne? ¿Y en el espíritu también? Evidentemente sí. De hecho, en el capítulo 6, ya les hago picar ahí la curiosidad para que después se lean el capítulo 6, van a ver que allí dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que no hay comunión entre las tinieblas y la luz. No puede haber comunión. Y habla inclusive del yugo desigual, de los yugos desiguales que pueden traer contaminación en la carne y en el espíritu. Un tema para desarrollar, importantísimo. Y luego habla de las promesas que Dios nos hace a nosotros, que son unas cuantas promesas descritas en el capítulo anterior, y por eso Pablo dice en este capítulo y en este versículo, dice, puesto que tenemos tales promesas. O sea, evidentemente Dios ha hecho grandes promesas que hace que nosotros podamos limpiarnos
y descontaminarnos. Evidentemente, ya lo vamos a descubrir, pero por el momento estamos buscando patrones comunes entre los textos que estamos leyendo. Bien, entonces la pregunta es, ¿quién se debe limpiar? ¿Quién se debe limpiar? Amén. Tú te tienes que limpiar. Sucio. Suena fuerte, ¿vieron? Yo me tengo que limpiar. Sucio. Claro que sí. Por eso Pablo, entiendo yo que él también, sintiendo que era fuerte lo que iba a decir, se incluyó él mismo y dijo, limpiémonos. Yo me incluyo, dijo Pablo. Limpiémonos. Porque todos los cristianos podemos estar en algún momento, sucios y contaminados. Y quien tiene la responsabilidad de limpiarse, ¿quién es? Yo. Yo me tengo que limpiar, yo me tengo que ocupar de mi salvación, yo me tengo que hacer siervo de Dios. Hasta aquí vamos encontrando patrones. Luego dice para perfeccionar la santidad en el temor de Dios. ¿Quién debe perfeccionar la santidad? A ver el texto otra vez al pie, por favor. No salgamos del texto hasta que no lo terminemos de analizarlo. Lean el texto y díganme, ¿quién tiene que perfeccionar la santidad? Obviamente, a ver, denle, hagan señales, si estaban recién compartiendo ahí. ¿Quién debe perfeccionar la santidad? Muy bien, nosotros. Yo debo perfeccionar la santidad en mi vida. Y debo hacerlo en el temor de Dios. Yo debo limpiarme de toda contaminación de carne y de espíritu. Yo debo ocuparme de mi salvación con temor y temblor. Yo debo hacerme siervo y yo debo dar el fruto de la santificación. ¡Wow! ¡Cuánta responsabilidad se nos está viniendo encima! ¿No? Veamos ahora este otro texto. Efesios, capítulo 4, verso 13. Dice, primero en el 12 y el 11 habla de los ministerios que han sido dados a la iglesia. Para no poner tanto texto, tomé solamente estos, pero les contextualizo. En el verso 11 dice que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Y luego viene este texto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Perfecto, recuerden que lo hemos enseñado en otras ocasiones, significa maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo tiempo, de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Repito, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿quién debe seguir la verdad? Nosotros. Los responsables de buscar la verdad y seguirla somos nosotros. Otra vez. ¿Ok? Efesios 4:17 sigue diciendo, esto pues digo y requiero en el Señor. Acá ya queda claramente establecida la demanda. Esto es lo que yo requiero, dice Pablo, en el Señor. No son ocurrencias mías, dice Pablo, sino que esto es lo que el Señor en realidad requiere. Que ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya no andemos como esos gentiles. Recuerden que gentiles son las personas que no pertenecen al pueblo de Israel. Todos nosotros entonces somos gentiles. Nos está hablando a nosotros que no andemos como andábamos antes, como andan los demás gentiles, ¿sí? Ya no andéis como los otros gentiles. Entonces, ¿quién es el que no debe andar en la vanidad de su mente? ¿Quién es el que
no debe andar en la vanidad de su mente? Nosotros. Nosotros somos los que tenemos que decidir no andar como los demás gentiles en la vanidad de su mente. El versículo 18 sigue diciendo, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Y ahora escuchen, si en verdad le habéis oído, esto lo leíamos el domingo pasado, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a todos los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Quién tiene que despojarse del viejo hombre? Despojarte del viejo hombre, mujer, ¿eh? No despojarte del hombre viejo que tienes ahí viviendo contigo. Despojarte del viejo hombre, es decir, de la vieja naturaleza. Muy bien, ¿quién tiene que despojarse de ese viejo hombre? Nosotros. Yo me tengo que despojar. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Quién tiene que renovar el espíritu de su mente? Nosotros. Dios mío. ¿De cuánta responsabilidad nos estamos dando cuenta que tenemos nosotros en la vida cristiana, en la praxis cristiana? Nosotros tenemos el deber de renovar nuestra mente, despojarnos del viejo hombre, renovar nuestra mente. Y el versículo 24 termina diciendo así, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Quién se tiene que vestir del nuevo hombre? Nosotros. ¿Se dan cuenta que es una orden que da allí la palabra? Es un verbo imperativo. Vístete. Primero, sácate de encima el viejo hombre. Y luego, vístete del nuevo. Renovando la mente. Para que eso ocurra, en el medio está el versículo que dice, renueva tu mente. O sea, para que yo sea libre del viejo hombre, ¿qué tengo que hacer antes de vestirme de nuevo? Renovar el espíritu de mi mente. ¿De qué estamos hablando? Del conocimiento del Señor Jesucristo y de su verdad, como dice aquí el texto. Vamos a Romanos 12:2, donde se explica más claramente este fenómeno. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora otra vez pregunto. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Quién se debe transformar? Y si seguimos preguntándole al versículo, ¿quién no debe conformarse al mundo? ¿No? ¿Quién no debe tomar la forma del mundo? Yo. ¿Quién se tiene que transformar? Yo. ¿Por medio de qué? De la renovación de nuestro entendimiento. Siguiente. Hello, ahí estamos. ¿Cuáles son entonces? ¿Cuáles son los patrones comunes que hemos visto en todos estos versículos? Por lo menos yo encontré 8. Número 1, que en todos los textos que hemos leído, Dios nos llama a la acción. En todos. Dios nos llama a la acción. Número 2, nos llama a no ser oyentes y creyentes pasivos, sino discípulos activos. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar a ser siervos. Hasta llegar a ser siervos.
Número 3, nos llama a no vivir indiferente a su demanda. No vivir indiferente a su demanda, sino a buscar el conocimiento de la demanda de Dios. Es decir, a buscar el conocimiento de su voluntad y seguirla. Número 4, a esforzarnos cada día, a abandonar las viejas prácticas de pecado y vivir una santidad progresiva, que se perfecciona día a día en el temor de Dios. Por eso es que siempre yo les suelo decir a aquellas personas que me preguntan o me dicen o me expresan, pastor, yo me siento muy frustrado porque yo no puedo cambiar mi vida, yo no puedo salir de esto, me siento atado por esto otro. Y yo una de las cosas que les digo siempre, seguramente ustedes quizás conversando conmigo alguna vez me escucharon decirlo, y es, tú te tienes que tener paciencia y misericordia. Dos cosas que tú te tienes que tener a ti mismo. Te tienes que tener misericordia. No seas tan rígido y tan legalista contigo mismo, porque vas a perder la batalla. Vas a perder la batalla, te vas a frustrar y no lo vas a conseguir. Y vamos a entender al final de este mensaje por qué no lo vamos a conseguir cuando la persona piensa que hay tanta demanda sobre él y que no la puede cumplir. No puede dar con esa talla, no puede lograr llegar a esa medida que se le está demandando y que es Dios que le demanda tal cosa. Entonces, muchos creyentes, atentos a los términos que estoy utilizando, no dije discípulos, creyentes viven atados a ese tipo de sentimientos de frustración en su vida cristiana. Creyentes, no discípulos, creyentes. ¿Por qué? Porque no se tienen misericordia ni tampoco tienen paciencia para el proceso. Porque este proceso, nos guste o no nos guste, llevará mucho tiempo en nuestra vida. Y aún llegando ancianos, después de muchos años de servir al Señor, ustedes van a escuchar a ancianos que conocen al Señor de toda su vida quizás, y les van a decir, yo sigo perfeccionando la santidad cada día. Así que es un largo proceso, hay que tomárselo con paciencia y con misericordia. No estoy diciendo con eso que tenemos que ser livianos a la hora del pecado, de considerar el pecado. No nos confundamos. Pablo decía precisamente que donde abunda el pecado, abunda la gracia. Pero ¿vamos a tomar este concepto de que abunda la gracia donde hay mucho pecado para pecar mucho, así la gracia de Dios se derrama sobre nosotros? No, dice Pablo. No tenemos que tomar como ocasión de pecar la gracia de Dios. Todo lo contrario, debemos usar la gracia de Dios para despegarnos del pecado, para salir del pecado. Amén. Número 5, nos llama a comprender que así como nosotros podemos esperar de Él su poder transformador, para que esto ocurra, lo primero que debe ocurrir es la renovación de nuestra mente. O sea, es como que son palancas, que si yo acciono una palanca, Dios acciona otra. Si yo acciono esta palanca, Dios acciona esto otro. Si yo acciono esta otra palanca, Dios acciona otra promesa. Las promesas de Dios se van accionando a medida que yo voy accionando ciertas palancas. ¿Me estoy explicando? Él espera que yo haga una cosa para que Él pueda hacer otra. Él espera. Pero es bíblico eso, pastor, que Dios esté esperando que yo haga algo. ¿Por qué no lo hace si Él sabe que yo necesito tal cosa? No. Dios lo estableció así. Dios está esperando que tú hagas una cosa para que Él después haga otra. Estoy mirando algunas miradas que me dicen, pastor, fundamente bíblicamente eso que está diciendo. Ustedes son muy demandantes por ahí, ¿eh? Bien, vamos a leerlo. Vamos a darle fundamento bíblico. Miren, pueden buscar el texto no lo tenía aquí en la placa, así que no los puedo mostrar, pero podemos buscar, por favor, 2 Corintios 8. Versículo 1. Y lo vamos a leer en la TLA. Fíjense lo que pasó aquí. ¿Cuál es el contexto? Rapidito para que entendamos bien lo que vamos a leer. Una iglesia muy pobre financieramente. Muy pobre. Pero muy pobre. Imagínense
el extremo de la pobreza. ¿Por qué digo esto? Porque la versión Reina Valera dice que esta iglesia era profundamente pobre, ¿sí? Que era la iglesia de Macedonia, de la ciudad de Macedonia. Pablo se dirige a los hermanos de Corinto, de la ciudad de Corinto, y les cuenta a ellos lo que pasó con la iglesia pobre, profundamente pobre de Macedonia. ¿Qué había sucedido? Dios había derramado su gracia poderosa, abundante sobre ellos y los había prosperado de una manera extraordinaria, como Dios sabe hacerlo. Y estamos hablando en términos financieros y económicos, ¿sí? Estamos hablando de dinero, de recursos materiales. De eso está hablando el texto. Y dice así: hermanos míos, versículo 1. 2 Corintios 8, verso 1, TLA. Hermanos míos, queremos contarles cómo Dios ha mostrado su amor y su bondad a las iglesias de la región de Macedonia. Estas iglesias han pasado por muchas dificultades, pero están muy felices. Son muy pobres. Muy pobres. En la otra versión, como les dije, dice profundamente pobres. Son muy pobres, pero han dado ofrendas como si fueran ricas. Han dado ofrendas como si fueran ricas. Les aseguro que dieron todo lo que podían y aún más de lo que podían. Una ofrenda de sacrificio, no lo que sobra. Bueno, sobra esto, lo vamos a poner para la obra del Señor. Olvídate que eso no cuenta bajo esta categoría de ofrenda. Esta era una ofrenda de sacrificio, estaban ofrendando vida. Luego dice, no lo hicieron por obligación. Número 1, no lo hicieron por obligación, sino porque quisieron hacerlo. Y acá está lo importante, el meollo, la médula de este mensaje. La voluntad tuya está involucrada en estas transformaciones que Dios quiere hacer en nosotros. Ellos quisieron hacerlo, no estaban obligados a hacerlo. Ellos quisieron. Esto tiene relación con esta palabra transformación que estábamos leyendo recién. No se va a dar ninguna transformación en la vida del creyente si el creyente primero no quiere ser transformado. Debemos querer ser transformados por Dios para que tal transformación ocurra. Aquí hubo una transformación en el área financiera. Dice, les aseguro que dieron todo lo que podían y aún más de lo que podían. No lo hicieron por obligación, sino porque quisieron hacerlo. Y hasta nos rogaron mucho que les dejáramos colaborar en esta ayuda al pueblo de Dios. O sea, que Pablo, viendo la pobreza de ellos, probablemente les dijo a ellos, hermanos, tranquilos, ustedes son muy pobres, ustedes necesitan este dinero. No se preocupen, yo levantaré ofrendas en otros lugares, en otras ciudades. Sin embargo, dice que estas personas le rogaron mucho, no poco, mucho. Pablo, por favor, recibe esto. Por favor, Pablo, no dejes de recibir esta ofrenda que hemos levantado con mucho amor. Hicieron más de lo que esperábamos, dice el verso 5. Hicieron más de lo que esperábamos. ¿Por qué? Primero, se entregaron a sí mismos al Señor. Tremendo. Primero eso. Y después, segundo, a nosotros. Es decir, se pusieron al servicio del Señor, vinieron a Cristo y se pusieron al servicio del Señor y después se pusieron al servicio de nosotros. Y obviamente realizaron esta ofrenda. Luego dice, de este modo, escuchen con atención aquí, de este modo, hicieron lo que Dios esperaba de ellos. ¡Wow! De este modo hicieron lo que Dios esperaba de ellos. ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Qué dijimos recién cuando dijimos que teníamos que fundamentar? Que Dios espera que yo haga algo para que Él después haga otra cosa. Hay gente creyente, no discípulos, creyentes y algunos oyentes, que dicen, cuando Dios me bendiga, voy a ofrendar.
¿Sí o no? Yo lo he dicho muchas veces cuando era nuevito en la fe. Ay, yo soñaba con riquezas, que Dios me haga rico porque yo voy a ofrendar cuando Dios me haga rico. Ese amor al dinero que yo tenía en mi corazón fue lo que a mí me hizo pobre en realidad y no rico. Porque si yo tengo puesto mi corazón puesto en la riqueza, Dios jamás me va a dar riquezas. Jamás me va a dar riquezas, porque Él sabe que darme riqueza es matarme. Me va a liquidar con eso. ¿Me entiendes? Entonces Dios conoce nuestros corazones. Nosotros no podemos engañar a Dios. Si tú realmente amas la obra del Señor, haz como la viuda pobre, que no dio de lo que le sobraba como los ricos. ¿Recuerdan el pasaje ese que habla de Jesús cuando estaba en el arca de las ofrendas? Y vino la viuda pobre y dio lo poquito que tenía, pero era todo lo que tenía. Qué tremendo eso. ¿Qué accionó la viuda sobre ella? La viuda aseguró su futuro con eso, se los puedo asegurar. Aseguró el cuidado del Señor hasta su vejez. Cuando Dios ve ese corazón en nosotros, es imposible que Dios nos abandone. Imposible que Dios nos deje sin su protección. Imposible. Porque Dios es fiel. Lo que promete, lo cumple. Y por eso aquí ocurrió esto. ¿Qué decía Pablo? Dios bendijo, derramó bendición sobre la iglesia de Macedonia. Todas sus necesidades fueron suplidas. ¿Por qué? Porque la iglesia de Macedonia, a pesar de que era sumamente pobre, aún así dieron como ricos. ¿Qué estaba esperando Dios? Que dieran. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido una ley. Y esa ley se llama, Pablo aquí justamente la comienza a fundamentar a esa ley y la termina de revelar en el siguiente capítulo 9 de 2 Corintios, verso 6. Pablo dice, la ley de la siembra y la cosecha. La ley de la siembra y la cosecha. ¿Podemos pretender cosechar si no sembramos? Obviamente que no. Obviamente que no. Así que ¿de qué quejarnos? Si yo no siembro, no cosecho simplemente. Ahora, cuando siembro, ¿cuál es la ofrenda que Dios espera de mí? ¿La cantidad o la calidad de esa ofrenda? La calidad de esa ofrenda, que va acompañada con amor, que va acompañada sin obligación, que va acompañada con alegría. Dios ama al dador alegre, dice el mismo texto. Dios ama a esa persona que da con alegría. Hoy puse un texto en el Facebook, no sé si ustedes lo habrán leído, que yo pensé que iba, como esos textos polémicos que yo suelo subir por ahí, todavía no lo he revisado, quizás hay alguno que haya escrito algo, que coloqué algo así como esto, que hay personas pobres que no dan, dice, hay personas que dicen que no dan porque son pobres, pero en realidad son pobres porque no dan. ¿Está entendiendo? Y eso es un principio bíblico. Está escrito en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios dice que la mano generosa será retribuida, será bendecida en abundancia. Mas aquel que retiene más de lo que es justo, viene a pobreza. ¿Se dan cuenta? Es un principio bíblico. ¿Por qué estoy hablando esto? Simplemente porque estoy queriendo fundamentar esto de que yo muevo una palanca y Dios mueve la otra. Dios activa una promesa. Yo muevo esa palanca y Dios activa la promesa. Para que entendamos eso, ¿no? No tenía intención de hablar lo financiero, pero se ve que hay alguno aquí que necesita una palabra de finanzas para entender cómo se les van a destrabar las finanzas. Esta es una manera. Las finanzas se destraban y Dios bendice cuando actuamos de esta manera. Ahí queda el tema. Volvamos al punto. Dijimos que son 8. Vamos por el quinto. El número 6. Dios no quiere hijos que esperan recibir cada día el pescado. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús multiplicó los panes y los peces? Y al otro día vinieron otra vez la multitud a Jesús y Jesús les dijo, los sacó un poco menos que corriendo, y les dijo, ustedes vienen a mí
por los panes y los peces. Les reprochó eso. ¿Qué está enseñándonos Jesús en esa ocasión? Pues que el día anterior se había presentado una necesidad que era imposible de suplir por una cuestión de horario, no porque no hubiese dinero, sino porque era muy tarde para ir a comprar y a esa hora ya no había nada abierto, dijeron los discípulos, para poder comprar pan para tanta gente, comida para tanta gente. Habían 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Así que mínimo 10.000 personas habían allí hambrientos. Y Jesús les manifiesta su preocupación humana y les dice, si los dejamos ir a casa se van a desmayar por el camino, les va a dar una hipoglucemia y se van a quedar tirados en el camino, ¿no? No los podemos enviar así. Así que denle ustedes de comer, muchachos. Denle ustedes de comer. Y ahí se espantaron los discípulos. ¿Sí? Como cuando el Señor nos habla a nosotros y nos pone ahí una demanda y nos dice, haz tal cosa. Pero ¿cómo voy a hacer eso? Es imposible. Es imposible. Y por allí aparece un niño con cabeza de niño y con corazón de niño, que es lo que nosotros debemos tener, dijo Jesús. Y el niñito aparece y dice, yo tengo simplemente estos panes y estos peces, pero bueno, los pongo ahí a disposición para que le den de comer a la gente. Posiblemente hasta creyó que podía alcanzar para tanta gente 5 panes y 2 peces. Y Jesús en ese momento, para hacer el cuento corto, levantó la mirada al cielo, dice la palabra, y bendijo estos pocos recursos y mandó a los discípulos que repartiesen a la gente. Repartieron todo el pan y los peces y finalmente quedaron unas cuantas cestas llenas de pan y de peces. Entonces al otro día volvió toda esta gente a Jesús. No se olviden ustedes que en esa época Israel estaba esperando a un líder mesiánico que los vendría a salvar del yugo romano, que los libraría del yugo romano y que sería rey, se sentaría en el trono regio para reinar sobre Israel. Entonces imagínense tener un rey o un presidente que nos regala pan todos los días, que nos regala la comida todos los días, ¿sí? Que todos los días nos pone ahí la mejor comida en la mesa. Y cuando al otro día sucedió esto y Jesús discierne lo que había en el corazón de estas personas, les dice, ustedes vienen a mí por los panes y los peces, vuélvanse por el camino que vinieron. Los discípulos, que les encantaba el populismo, se pusieron como locos los discípulos. Maestro, ¿pero por qué dices eso? ¡Qué dura tu palabra! Y si ustedes se quieren ir con ellos, váyanse con ellos también. El Señor no andaba con vueltas, sin eufemismos, ¿sí? Sin diplomacia fue eso prácticamente. Así que, entonces, si yo necesito, lo que me está diciendo el texto bíblico es, si yo necesito y no hay de dónde sacar, Dios me proveerá y me multiplicará. Pero cuando ya cabe en mí la responsabilidad de trabajar para ir a buscar el pescado, soy yo quien tiene que ir a pescar. Soy yo el que debo amasar y cocinar el pan. Soy yo el que debo comprar la harina. ¿Me entienden? Es decir, Jesús nunca dejó de hablar de la responsabilidad. Un hecho como ese simplemente era un hecho milagroso para suplir una necesidad del momento, imposible de suplir de otra manera que no fuese con un milagro. Así nos puede pasar cualquier día de estos. Pero cabe en nosotros la demanda de Dios de ser responsables de ir a pescar, de trabajar, de ganarnos el pan de cada día. Cabe en nosotros esa responsabilidad. Número 7. Dios no quiere que te sientas inútil y culpable. ¿Cómo se sienten estos oyentes y creyentes? Como les decía hace un rato, que muchas veces se sienten frustrados, se sienten culpables, se sienten sucios, contaminados, que no pueden caminar como hijos de Dios, que Dios no quiere que tú te sientas así, inútil y culpable, sino que trabajes, que participes activamente en su reino con responsabilidad. Dejemos de sentirnos inútiles y culpables y sintámonos responsables. La persona que va a tener una transformación de vida es la persona que se hace responsable de esa transformación, no el que se vive sintiendo culpable de que hace las cosas mal.
sino el que entiende que las tiene que hacer bien y se compromete con esa transformación. Número 8. Dios no quiere hijos irresponsables. Ahí viene a aclararse finalmente este concepto, sino comprometidos con Él y su causa. ¿Cuál es la causa más grande del Señor? ¿Por qué dio su vida a Cristo? ¿Por qué dio su vida el Señor en la cruz del Calvario? Para que nosotros ahora podamos pedir un auto 0 kilómetro, 2 casas, 3 esposas. Claro que no. El Señor dio su vida para salvar al mundo. Y los únicos autorizados y encargados y responsables de llevar el mensaje de salvación al mundo es la iglesia. Ni los ángeles pueden hacer esa tarea. Solo la iglesia en este tiempo tiene la responsabilidad y el encargo de reconciliar al mundo con Dios. 2 Corintios capítulo 5, versículos 17, 18 y 19. Ahí lo pueden leer. ¿Qué quiere entonces Dios que comprendamos? Dios quiere que comprendas que tu transformación no depende solo de Él, sino también de ti. ¿A qué punto quiere Dios que entendamos esto? Al punto de que si tú no quieres ser transformado, por más que Dios quiera, tal transformación no ocurrirá. Fíjate a qué punto, hasta qué punto. ¿Dios desea salvar al mundo? Sí. ¿Dios desea que su iglesia se santifique y sea transformada y madure y crezca? Sí. ¿Pero puede Dios hacer eso si su iglesia no quiere? No. Dios no lo hará. ¿Por qué? Porque Dios te dio a ti la libertad de ser doulos. Por eso te hizo libre. Te hizo tan libre Dios a ti y a mí, que ahora, siendo libertados del pecado, tenemos también la libertad de escoger ser hechos siervos de Dios. Yo decido quedarme en la casa de mi amo. Yo decido quedarme en la casa del Señor para servir al Señor por siempre. Eso lo decido yo. Qué feo sería que Dios nos esclavizara contra nuestra voluntad y nos hiciera hacer cosas contra nuestra voluntad. ¿Sí o no? Horrible sería ser marionetas de Dios. Y nosotros no somos marionetas, nosotros no somos robots programados por Dios. Nosotros somos libres, verdaderamente libres en Cristo Jesús. Libres. Tan libres que podemos escoger entre obedecer y desobedecer. Entre cumplir con la demanda de Dios o no cumplirla. ¿Quieres tú que haya transformación en tu vida? Fíjense que hasta esa palabra encierra un misterio que depende de nosotros. La palabra transformación, esas 3 palabras componen a la palabra transformación, significa 3 cosas diferentes. La palabra trans significa ir más allá. Etimológicamente hablando, ese es su significado. Trans, ir más allá. Forma significa estructura. Estructura. La forma de algo es la estructura de algo. Y el sufijo ción significa acción. Entonces, la transformación es la acción de ir más allá de la estructura. ¿Qué estructura? Esta estructura, la estructura mental, llamada también paradigmas, sistema de creencias. Esto es lo que debe renovarse. ¿Y quién era el que tenía que renovar su mente? Nosotros. Entonces, ¿quién es el que trabaja en la transformación personal? Nosotros. Si yo no quiero ser transformado, no habrá tal transformación. No habrá tal transformación. Y esa transformación se va
a llevar a cabo cuando yo renueve el espíritu de mi mente. Es decir, cuando el arrepentimiento se posiciona en mi mente. ¿Qué estoy diciendo con el arrepentimiento? ¿Con que salgo por ahí como una Magdalena llorando por mis pecados? No. Es simplemente cambiar mi manera de pensar respecto de Dios y del pecado. Cuando yo cambio mi manera de pensar, entonces cambio mi manera de vivir. Eso dice Romanos 12:2. No hay otra forma de que esto ocurra. Y acá es donde aparece el que no entendió nada del mensaje de hoy y dice, pero si mi transformación entonces depende de mí, ¿para qué necesito a Dios? ¿Para qué necesito a Dios en mi vida? Si lo que acabamos de ver, Dios me demanda a mí, me pide a mí, yo soy el que tengo que hacer, yo soy el responsable, yo soy el que tengo que accionar. Entonces no necesito a Dios para transformar mi vida. En este punto es donde tenemos que comprender dos cositas. Número uno, si tienes deseos sinceros de transformarte, de transformar tu vida deseos sinceros de transformar para santificar tu vida, ahí estoy leyendo bien, ese deseo que tienes de obedecer a Dios, ese deseo que tienes de transformar tu vida para santificar tu vida para Dios, ese deseo no es tuyo. Ahí está la sorpresa. Yo pregunté recién, ¿cuántos quieren ser transformados? Yo, amén, todos queremos ser transformados. Ok, ¿sabes quién puso ese deseo allí en tu corazón? No es tuyo. Número 2, si decides obedecer, una vez que tú dices, tengo este deseo, yo quiero ser transformado, y decides obedecer a Dios, si decides obedecer, a ese deseo de transformación por medio de la santificación progresiva, que ya lo entendimos, nunca jamás será posible sin tener a Dios en la ecuación. ¿Por qué? Acá está la pregunta del millón. Leamos por favor Filipenses 2:13. ¿Por qué? Todo era demanda sobre mí, entonces yo no necesito a Dios. ¿Pero tú tienes el deseo de transformación para santidad? Sí, dices tú. Ok. ¿Quién puso ese deseo en ti? ¿Qué dice aquí? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Quizás en esta versión no se termina de entender muy bien, pero vale preguntarle al texto. ¿Quién produce el querer? ¿Qué dice el texto? ¿Quién es el que produce el querer? ¿Yo? Se acabaron los yo. ¿Quién es el que produce el querer? Dios. ¿Y quién es el que produce el hacer? ¿Yo? Dios. ¿Cómo es esto? Vamos a leerlo en otra versión, la NTV. Dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo, Dios les da el deseo y les da el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Quién trabaja en nosotros dándonos ese deseo? Dios. ¿Y quién nos da el poder para hacer y llevar a cabo ese deseo? Dios. Otra versión, TLA, dice, porque es Dios quien los motiva a hacer el bien. Pero no era una idea mía, no era que yo quería. No, tú no quieres hacer el bien. Tú lo único que quieres hacer es el mal. No se olviden de lo que leíamos en Romanos capítulo 7. Somos pecadores. Lo único que puedo hacer, decía Pablo, yo como pecador, lo único que puedo hacer es pecar. Y no puedo dejar de pecar, decía Pablo. Así que si algo bueno hay en ti, amada y amado hermano, si alguna buena virtud hay en tu vida, ¿sabes por qué la hay? Porque Cristo habita en ti. Si algo brilla en mí, si algo bueno hay en mí, es porque Cristo me habita en mí. Porque si ustedes me hubiesen conocido sin Cristo a mí,
les puedo asegurar que ustedes se habrían espantado de lo que yo era. Espantado de lo que yo era. Al punto de que mi esposa una vez encontró una foto mía de esa vieja vida y la hizo pedazos. Yo la quería guardar para testimonio, pero mi esposa no lo soportó y la hizo pedazos. ¿Se imaginan ustedes lo hermoso que me quedaban los ojos pintados y las pestañas hechas? Ay, pastor, usted está... Y si le cuento la historia de alguno de ustedes, ay, ay, ay. Pero ¿cómo la hermana tal era tal cosa? ¿Quién no? Es la pregunta. ¿Quién puede levantar el dedo y acusar a otro aquí? Nadie. Nadie. Todos somos pecadores y todos tenemos tendencia hacia el pecado. Si no fuese que el Espíritu Santo nos habita, está en nuestro corazón, les puedo asegurar que nada bueno habría en nosotros. Entonces, ¿quién es el que nos motiva a hacer el bien? El que produce el deseo de hacer el bien, el que está en nuestro corazón trabajando, dice la palabra, para que sintamos el deseo de hacer la voluntad de Dios. Dios. Gracias a Dios que Él habita en nuestras vidas y nos llena de esa motivación y de ese deseo. Y encima, una vez que Dios nos motiva, dice que Él también nos da el poder para hacer su voluntad. O sea, que cuando yo quiero hacer la voluntad de Dios sin tener a Dios en la ecuación, me voy a frustrar con toda seguridad. Me voy a frustrar porque separado de Dios es imposible. ¿Vamos entendiendo ahora? Nunca Dios quiere que dejemos de ser responsables. Pero una vez que yo entendí la voluntad y he decidido hacerla, no lo voy a poder hacer solo ni sola. Por eso es que Pablo dice a los de Corinto, ustedes son unos sucios contaminados. Qué fuerte que suena esa palabra. Necesitan ser limpiados, descontaminados. Y necesitan ustedes entrar en esa ecuación también. Porque ustedes son los que se tienen que limpiar en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad cada día. Entonces, esta vida de discípulo no es una vida de soledad de Dios. ¿Es con Dios o no es? ¿Es con Dios o no es? ¿Te vas a quedar ahí atrás, sentado en la silla, en la fila de los creyentes, y no va a haber discipulado en tu vida? Te vas a quedar en una fe pasiva, pero Dios no te llama a vivir todo el tiempo allí. Vamos a ir cerrando la prédica leyendo esta última versión y luego los versículos que nos quedan. Dice la última versión en Filipenses 2:13, pero de la PDT, la versión Palabra de Dios para Todos, que dice así: porque es Dios mismo quien hace posible. ¿Quién es el que hace posible? Dios mismo. Que ustedes deseen hacer lo que a Él le agrada. No es que yo soy buena persona y tengo altos valores y tengo gran tradición religiosa. No. Es Dios mismo quien hace posible que ustedes deseen hacer lo que a Él le agrada. Y no solo eso, o sea, no solamente esta cosa de que tengan el deseo de hacer el bien, sino que también les da, te lo da, escucha bien esa palabra, te da. No es que tú tienes que pagar un precio, tengo que pagar el precio y me tengo que sacrificar y tengo que hacer 40 días de ayuno y de oración para dejar de ser tan pecador. Pagar el precio con sacrificio carnal. No, amado, porque Dios te da el poder, te lo da, te lo regala, es por gracia. Te da el poder de su espíritu, dice el texto, para que lo hagas. ¿Quién lo hace posible? Dios. ¿Por medio de qué? De su poder. Amén.
Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Vamos entendiendo ahora? Eres pámpano. Mantente arraigado en la rama central, en el tronco, que es la vid, porque si te desarraigas de allí, si cualquier viento de doctrina te empuja y te arranca del tronco, si cualquier corriente de este mundo, cualquier viento de este mundo viene y te arranca del tronco, te vas a secar. Porque separado de mí, separado del tronco de la vid, dijo Jesús, es imposible. No puedes hacer nada. ¡Qué tremendo! Entonces, lo que acabamos de ver en todos estos textos que hemos leído es que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo están todos comprometidos en ayudarnos a hacer su voluntad. No solo en motivarnos, sino nos dan también su poder. Vamos a dejar, tengo un texto más, pero lo voy a dejar para un próximo mensaje. Voy a hacer la conclusión aquí de este mensaje. Dios, presten atención a la conclusión. Dios nos llama a ser discípulos activos. Número 1, que se nos grabe esto. Dios nos llama a ser discípulos activos. Comprometidos con su voluntad, que trabajan diariamente para abandonar el pecado, renovar su mente y crecer así en santidad, participando de esta manera en su obra redentora. Los textos que hoy hemos estudiado enfatizan que la fe cristiana no es pasiva, sino un proceso dinámico. Estoy leyendo lentamente porque lo resumí en estas pocas palabras, todo el mensaje, así que presten atención porque estamos concluyendo el mensaje. Los textos que hemos estudiado enfatizan que la fe cristiana no es pasiva, sino un proceso dinámico donde colaboramos nosotros con el poder transformador de Dios. Él, Dios, nos da las promesas y el poder, pero espera nuestra respuesta activa, responsable y comprometida para vivir como sus siervos y así reflejar su verdad al mundo. Amén. Amén. Es entre Él y yo. Es entre Dios y yo. Es entre tú y Dios. Jamás solo. Jamás sola. Ni aun cuando tú seas infiel. Ni aun cuando yo sea infiel. Puesto que la Biblia dice, la palabra de Dios dice que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Así que ni cuando seamos infieles estaremos solos en esta dinámica entre Dios y nosotros para despegarnos del pecado y caminar en santidad. ¿Por qué predicar estos mensajes en este tiempo y no predicar David y Goliat? Podría predicar, ustedes no se imaginan cómo predico yo David y Goliat. Lo histriónico que me vuelvo cuando predico ese tipo de mensaje. Les represento al gigante, les represento al David chiquitito, pequeño, que tenía que matar al gigante. Les hago todas las representaciones. Pero es que estamos en tiempos, amados,
en que Cristo viene pronto por su iglesia. Y por eso mi premura pastoral de que tú estés preparado. Preparado. Trabajando en tu santidad. Porque el Señor no viene a buscar perfectos en el sentido de gente que no comete errores. No, jamás la Biblia dice eso. La Biblia dice claramente en el libro de Efesios capítulo 5, verso 21 en adelante, que Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arrugas. Sin mancha y sin arrugas. Pero, ¿cuál es la interpretación errónea de ese pasaje? De que muchos creen que el que debe sacarse de encima las manchas y las arrugas y presentarse resplandeciente ante el Señor es el mismo. El texto no dice eso. El texto dice que Cristo presentará ante el Padre a su novia, que somos nosotros, sin mancha y sin arruga. Entonces, ¿qué está diciendo realmente el texto? Que el que te va a presentar a ti delante del Padre sin mancha y sin arrugas es Cristo, no tú. No tú. Tú no tienes ese poder para autosantificarte. ¿Entendemos hoy que si algún deseo de apartarnos del pecado está en nosotros, es porque Dios lo puso? ¿Entendemos hoy que si el deseo está y queremos obedecer, el único que nos da el poder para poder hacerlo es Dios? ¿Lo entendemos? Pues entonces, ¿qué espera Dios hoy de ti? ¿Qué espera de mí? Simplemente que lo decidamos y que nos comprometamos con esta obra. Porque claro que va a demandar de nuestro esfuerzo, claro que vamos a tener que negarnos a nosotros mismos. Ese es el camino del discipulado. Claro que vamos a tener que morir al viejo hombre, a la vieja naturaleza. Claro que voy a tener que trabajar en despojarme de aquella vieja vida y vestirme del nuevo hombre conforme a la imagen del Hijo de Dios, de Jesús. Parecerme cada día más a Jesús. Y para parecerme cada día más a Jesús, lo que debo es abrirle mi corazón al Espíritu Santo. Lo que debo hacer es abrir mi corazón al Espíritu Santo para que Él llene mi corazón de ese deseo de santidad. De ese deseo de santidad. Y para que Él derrame en mí su poder para que yo pueda vencer el pecado todos los días. Así que esto es sinérgico, es dinámico, es entre Dios y yo. Los dos estamos involucrados en este camino de santificación. Amén. Gloria a Dios si lo hemos entendido. Gloria a Dios si lo hemos entendido. El Señor te presentará a ti como su novia, pura, sin mancha, resplandeciente, vestida de lino fino. Pero eso es algo que se te da. No es algo que tú adquieres por precio. Apocalipsis 19:6, 19:7. Cuando habla de las bodas del Cordero, dice, ahí en esos versículos realmente lo resume de una manera magistral todo este mensaje. Apocalipsis, los voy a leer. 19:6, 19:7. Dice, gocémonos y alegrémonos. Esto es algo que va a pasar en el futuro y en el cielo, en el tercer cielo. Libro de Apocalipsis. Y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido. Escuche bien, la esposa se prepara, pero alguien le concedió a ella algo. Alguien le dio a la novia algo. ¿Qué se le dio? Que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. El que te da a ti ese vestido de santidad perfectísima, en estado de gloria eterna, es Cristo. Él te da ese vestido santo y puro, limpio, resplandeciente, de lino fino. Pero dice que la esposa se ha preparado. Para llegar a estar dignamente en esas bodas, nosotros nos tenemos que preparar. Para que puedas tú ser vestida de esa manera, tú te tienes que preparar. ¿Y cómo nos preparamos? El texto termina diciendo, porque el lino fino es las acciones justas de los santos.
Así te tienes que preparar, llevando a cabo acciones justas en este tiempo. Mientras el Señor te encuentre activo, llevando a cabo acciones. Fíjense que allí dice claramente, Dios se lleva a una iglesia que está accionando, que está activa, no está pasiva, está activa, está accionando. ¿Y cuáles son sus acciones? Las cosas justas que hacemos en esta tierra. Recuerden que ser justo es darle a cada uno lo que le corresponde y le pertenece. Entonces la pregunta sencilla que nos tenemos que hacer es, ¿le estoy dando a Dios lo que le corresponde y le pertenece? ¿Me estoy dando a mí lo que me corresponde y me pertenece? ¿Le estoy dando a mi esposa, a mi esposo lo que le corresponde y le pertenece? ¿Le estoy dando a mis hijos, a mi familia lo que le corresponde y les pertenece? ¿Le estoy dando a la iglesia lo que le corresponde y le pertenece? Eso es llevar a cabo acciones justas. Eso es llevar a cabo acciones justas. Amada iglesia, el Señor viene muy pronto por la iglesia, por su iglesia, muy pronto. Tú no sabes el deseo que yo tengo, no sabes el deseo que yo tengo de que cuando se me abra el cielo para recibirme, mi hijo Franco venga a recibirme con los brazos abiertos. Yo anhelo ese día. Voy a caer en la carnalidad de decir tuve un sueño. Porque de verdad que lo tuve. Soñé que entraba al cielo y mi hijo Franco venía a recibirme. Como siempre, gigante, grandote. Recuerden que él medía casi 2 metros. 1,95 m. Y venía y me abrazaba hacia abajo. ¡Qué hermosura! Ese abrazo. ¿Cómo extrañaba yo ese abrazo? Y de pronto, él dejaba de abrazarme. Y detrás de él había una multitud de gente. Mucha gente, cientos de personas. Gente que algunos eran caras conocidas, pero muchísimos que yo no conocía. Y yo le preguntaba a mi hijo, ¿quién es esta gente? Porque todos estaban detrás de Franco esperando para recibirme y abrazarme, darme la bienvenida. Y mi hijo me decía, esa es la gente que durante todos los años que serviste al Señor, le sembraste la palabra de una u otra manera, llegaste a ellos. En todas las naciones que visitaste, en todas las ciudades que predicaste, muchísima gente que yo no conocía ni reconocía, pero que una palabra que había llegado a sus vidas, usándome a mí el Señor, los había llevado a ese lugar, a la presencia de Dios. Y de pronto entre esa multitud empiezo a ver las caras de ustedes. No se imaginan qué sueño más precioso que fue ese. Empecé a ver a mis hermanos y a mis hermanas de CCBM. Y qué felicidad que era ese momento. Qué gozo que me explotaba el pecho de gozo al verlos. Yo no sé si ese sueño Dios permitió que lo tuviera o no. No me voy a hacer el espiritual aquí tampoco. Pero les puedo asegurar que ese sueño representa todo el deseo de mi corazón. Así que, si muchas veces te sientes confrontado por mis mensajes, un día te aseguro que me lo vas a agradecer. Te aseguro que me lo vas a agradecer. Porque si tú quieres que te predique para que seas un campeón en la vida y te motive y te haga creer gigante, eso es muy fácil, hermano. Eso es muy fácil. Eso es leche, o menos que leche. Es leche adulterada eso. Yo quiero predicarte el Evangelio.
y deseo con todo mi corazón que escuches este mensaje. Y un día nos abrazaremos en su presencia. Todos aquellos que querían la presencialidad, ese día se les va a cumplir el deseo. Y nos vamos a abrazar. Qué lindo va a ser abrazarte, mamita Vic. Qué lindo va a ser abrazarte ese día. A todos y a cada uno de ustedes. Padre, te agradecemos en esta hora por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por hacernos entender que por más que tú eres un Dios de demandas, eres un Dios que no solamente manda, sino que estás en nosotros produciendo el deseo de obedecer y estás dándonos el poder para hacerlo. Gracias, Padre. Gracias por la belleza de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por la belleza de tu palabra. Gracias por el poder de tu Espíritu Santo. Derrámalo, Señor, en la iglesia, cada día. Llena, Señor, esta congregación cada día con tu presencia. Y ayúdanos, Señor, a santificarnos, a prepararnos para ese gran día, esa gran boda, esa gran fiesta. Gracias, Señor. Toda la gloria es para ti, Señor. Toda la honra es para ti, mi Rey. Gracias, gracias, gracias. Porque también en ese sueño tú me mostraste que mi hijo estaba esperándome en tu presencia. Gracias por tener ese gran consuelo en mi corazón, Señor. Gracias, Padre. Porque no vivimos como los que están sin esperanza. No vivimos como aquellos que viven sin esperanza. Porque sabemos, dice tu palabra, que así como Cristo murió, resucitó. Y traerá con ellos, cuando nos venga a buscar, a todos aquellos que murieron en Cristo, que durmieron en Cristo. Gracias, papá, por esta preciosa palabra que nos has dado hoy, Señor. A ti sea la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén, Señor. Lléname con tu Espíritu, Señor, cada día. Lléname con tu Espíritu Santo cada día, Señor. Ayúdame, Señor, a conocerte más y más. Ayúdame a parecerme más y más a ti, Señor, cada día. Dile, Señor, estas palabras. Para llegar a decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Para llegar a decir, como también él dijo, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Gracias, Padre. Es precioso, Señor. Es precioso, Señor, sabernos hijos tuyos, Señor. Hijos tuyos, coherederos con Cristo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te lo agradecemos y te damos gloria. Amén. Amén.